¿Alguna vez has imaginado que una oración simple tuya puede estar cambiando destinos enteros sin que te das cuenta? Puede pensar que solo está hablando con el viento, pero la verdad es que sus palabras están cruzando dimensiones, alcanzando el cielo y provocando milagros. Sí, la oración tiene este poder. Y en este video descubrirá por qué los elegidos son realmente inconfundibles cuando rezan con fe. Entonces, se suscribe al canal y deja tu similar ahora, porque lo que aprenderás aquí puede transformar tu vida no solo, sino también el futuro de toda tu familia. Además, quiero que comentaras ahora mismo: mi oración tiene poder. Este comentario no es solo una oración, es una declaración pública que estás despertando con el propósito sobrenatural que Dios ha puesto dentro de ti. ¿Vamos juntos a activar este poder? ¿Alguna vez te has preguntado si tus palabras tienen algún peso en el universo? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden susurros en el viento? Saber que cada vez que ore, está provocando engranajes invisibles en el mundo espiritual, lo que genera un impacto mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver. El cielo se mueve en respuesta a la fe, y la oración, esta práctica tan íntima como se subestima, es en realidad una fuerza capaz de alterar destinos, mover realidades y milagros manifestantes. Y el más sorprendente, este poder está en tus manos todos los días. El acto de rezar no es simplemente un momento de espiritualidad, sino un llamado divino. Cuando rezas, accedes al trono del Altísimo, tocando el corazón de Dios con tus palabras. Muchos piensan rezar es solo preguntar, pero la verdadera oración es una conexión viva, un canal abierto entre lo visible y lo invisible. No depende de tu fuerza, sino tu fe. Y cuanto más te rindes en este diálogo con lo eterno, más activas el propósito que el Creador ha establecido para tu vida. En este mismo momento se están superando las guerras, las enfermedades se curaron y se abren puertas debido a las oraciones realizadas en silencio, lejos del centro de atención. Cada grito, incluso el que hiciste llorando en medio de la noche, tiene eco en el cielo. La oración es un arma espiritual, y cuando se usa con fe y perseverancia, no hay un muro que esté ante ella. Y en este video encontrará que este poder no solo pertenece a los grandes nombres de la Biblia, sino que está disponible para usted, aquí y ahora. Hay una batalla silenciosa todos los días, una guerra que trata de silenciar tu voz, suprimir tu fe y convencerte de que tus oraciones son en vano. Esta guerra está encerrada en lo invisible, pero sus efectos son visibles en cada desánimo, cada duda, cada pensamiento de retiro. El enemigo conoce el poder en una persona que reza con fe, por lo que se esfuerza por hacerte sentir pequeño, impotente, irrelevante. Pero hay una verdad poderosa: cuando rezas, te conviertes en un gigante espiritual, incluso si todo el mundo intenta silenciarte. Esta guerra es sutil, ella disfraza su rutina, apresurada, distracción. Te hace olvidar lo que puede hacer la oración, te hace desacreditar lo que Dios puede lograr. Pero cuando reconoces que rezar no es solo un acto religioso, sino una explosión de fe contra la oscuridad, todo cambia. Rezar es pelear, es reclamar promesas, es declarar que confías más en lo que Dios dice que lo que muestra el mundo. Y cuando esta conciencia se despierta en ti, el silencio se rompe y el cielo responde. El mayor temor al enemigo no es que hables de Dios, sino que hablas con Dios. Porque cuando te pones de rodillas, el infierno sacude. Cuando lloras, el mundo espiritual se agita, y por mucho que intenten callarte, tu oración resuena en lugares en los que tus pies nunca pisaron. Cada vez que rezas, estás invadiendo territorios espirituales, tomando posesión de bendiciones, liberación y promesas que te estaban esperando. Y en este video
Desentrañaremos cómo superar esta guerra invisible y restaurar la fuerza de su oración. La Biblia no es solo un libro de cuentos, sino un manual de estrategias espirituales. Y Santiago 5:16 revela un secreto que puede cambiar completamente su visión de la oración. La oración justa es poderosa y efectiva. Esta declaración es más que alentadora, es explosiva. Significa que hay una especie de oración que no solo sube al cielo, sino que regresa con respuestas, milagros y transformaciones concretas. Y el secreto para acceder a este nivel de poder radica en la justicia, no para ser perfecto, sino para alinearse con la voluntad de Dios. La justicia no es una prenda religiosa, sino un estilo de vida. Cuando vives de manera completa, buscando complacer a Dios en tus decisiones, palabras y pensamientos, te conviertes en una antena sintonizada en el cielo. Sus oraciones no se pierden, porque están cargadas de fe, verdad y pureza. Es como si Dios dijera, reconozco esta voz. Y es esta conexión cercana, casi visceral, la que mueve lo imposible. La justicia de los justos tiene autoridad, tiene peso, tiene un impacto real. Imagine tener acceso directo al Creador del universo. Imagina poder tocar su corazón con sus palabras. Ahora deja de imaginar, esto es real. No tienes que ser alguien famoso o espiritualmente avanzado, solo alguien dispuesto a vivir con integridad ante Dios. Y cuando se toma esta decisión, sus oraciones dejan la esfera de lo ordinario y operan milagros extraordinarios. Santiago 5:16. No es solo una promesa, es una llamada, y en este video comprenderá por qué su oración puede ser la respuesta que el mundo necesita. La ansiedad por inmediato es uno de los mayores enemigos de la fe. Queremos rezar hoy y ver el milagro mañana. Pero el tiempo de Dios opera en otra dimensión, y a menudo el milagro está siendo germinado en silencio. La oración es como una semilla arrojada a la tierra, invisible para los ojos, pero vivos, pulsando con potencial. Y aunque crees que no está sucediendo nada, Dios está trabajando detrás de escena, organizando detalles, alineando circunstancias, preparando el escenario para que lo imposible suceda. El mayor desafío es continuar orando cuando todo parece igual. Es en este punto que muchos se rinden, pero también es en este punto que los fieles permanecen, y aquí es donde responde el cielo. La fe perseverante es como la lluvia constante en la tierra seca. Gradualmente se transforma, da forma, se renueva. Cada oración hecha en confianza, incluso entre las lágrimas, está siendo recolectada por Dios. Y vendrá la fruta, tal vez no en su tiempo, pero siempre en el momento perfecto del Padre. No estás esperando en vano, estás siendo moldeado, fortalecido, preparado, porque el milagro que Dios quiere entregarte no es superficial, es profundo, transformador, eterno. Y si perseveras, verás no solo la bendición, sino también el propósito detrás de la espera. En este video exploraremos cómo entender y confiar en el tiempo de Dios puede cambiar completamente su forma de orar y vivir. En tiempos de guerra espiritual, muchos buscan armas visibles, estrategias, fórmulas, métodos, pero la verdadera fuerza radica en algo que parece simple, pero conlleva un poder sobrenatural: la oración. Ella no es un amuleto religioso, sino un arma de guerra. Y cuando se usa con fe, tiene el poder de demoler fortalezas erigidas durante años, romper las cadenas de generación y destruir los planes del enemigo con una autoridad que viene de arriba. Cada palabra tuya, cuando está cargada de fe, es como una flecha disparada en el mundo espiritual. Y cuando estas flechas alcanzan su objetivo, la oscuridad se retira. ¿Cuántas veces ha rezado y sintió un alivio inmediato? Paz inexplicable. Esto no es psicológico, es espiritual. Actos de oración donde los ojos no ven.
Entra en casa, visita hospitales, alcanza corazones endurecidos, abre puertas que estaban encerradas dentro. El enemigo teme a una persona que reza con convicción, porque sabe que habita el poder allí. En este video entenderás que estás más armado de lo que piensas, que tu boca puede ser una fuente de liberación, curación y restauración, y que en lugar de postularse para soluciones humanas, puede activar el poder que ya está dentro de usted. La oración es la clave, y al final de este documental sabrá exactamente cómo usarlo para transformar su vida, no solo sino el mundo que lo rodea. Muchos creen que necesitan ser impecables para que se escuchen sus oraciones, pero Dios nunca exigió la perfección. Busca justicia, y la justicia no vive sin defectos, sino que elige todos los días, alineando sus pasos con la voluntad divina. Está haciendo que el corazón vuelva a la cima, incluso cuando la caminata es imperfecta. La oración efectiva nace de un alma sincera, no una vida sin errores. Cuando decides vivir en integridad, tu voz resuena claramente en el cielo. Vivir en justicia es como caminar por un camino iluminado por el favor de Dios. Cada decisión justa, cada renuncia lo hizo. Fortalece su conexión con lo divino. Esto no significa que no se caiga, pero cuando caiga, te levantas y continúas con una mirada fija al Padre. La justicia es una posición espiritual. Y cuando ahora haces este lugar de fidelidad, no solo estás hablando, estás liberando decretos celestiales con autoridad. Es por eso que la oración de aquellos que viven en justicia tienen tanto poder. No se trata del mérito humano, sino de la melodía con el corazón de Dios. Cuando tu vida refleja los valores del reino, tus palabras tienen el peso del cielo. Es como si cada oración fuera apoyada por una firma divina. Y en este video comprenderá que la justicia es la contraseña que desbloquea las respuestas de arriba y que cualquiera que quiera vivir en verdad puede acceder a este código espiritual. Pocos personajes bíblicos demuestran la fuerza de la oración combinada con la justicia como Daniel. En una tierra extraña, rodeada de una cultura pagana, amenazada por conspiraciones y envidia, no se rindió. Continuó rezando 3 veces al día, como siempre lo hacía. Incluso sabiendo que esto podría costarle la vida, permaneció fiel. Y esta fidelidad no era solo un hábito, era una declaración silenciosa de confianza inquebrantable en Dios. Fue esta fe la que lo llevó a la tumba de los leones, y que también lo salvó de ella. Cuando Daniel fue arrojado a la tumba, el mundo esperaba ver su fin, pero el cielo tenía otros planes. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Esta escena no es solo una victoria personal, es un retrato de la respuesta celestial a la oración de un justo. Daniel no gritó, no rogó, confiaba. Su vida de justicia y disciplina espiritual había construido un puente entre él y el trono de Dios. Y cuando llegó la crisis, este puente lo sostuvo. La historia de Daniel es un recordatorio eterno de que no importa cuán feroces sean los leones que nos rodean, una vida de oración e integridad puede hacerlos inofensivos. El mundo puede tratar de devorarnos, pero Dios todavía envía ángeles para proteger a los fieles. En este video, verá que el pozo de los leones no es el final. Es la etapa donde Dios muestra su fidelidad a quienes lo honran en secreto. La fidelidad de Daniel no solo lo protegió, ella lo posicionó como un canal de revelaciones divinas que dieron forma a la historia de la humanidad. Al mantener su vida en oración y justicia, Daniel se convirtió en un contenedor de los puntos de vista más enigmáticos y profundos de las Escrituras. No buscó fama, pero buscó a Dios. Y fue esta búsqueda sincera la que le hizo ver a los invisibles y comprender los misterios eternos. Su vida interior influyó en decisiones políticas, imperios y generaciones.
Las opiniones recibidas por Daniel revelaron eventos que trascendieron su tiempo. Vio el surgimiento y la caída de los reinos, el avance de los poderes espirituales y el desarrollo del plano soberano de Dios a la humanidad. Pero nada de esto sería posible sin tu disciplina espiritual. La oración abrió sus ojos espirituales, la justicia dio peso a sus palabras, y su intimidad con el cielo se ha convertido en un portal de la sabiduría celestial que resuena hasta el día de hoy. Esto nos muestra que la oración y la fidelidad no solo cambian nuestras vidas, sino que nos posicionan como instrumentos de transformación global. Puede encontrar que su oración diaria no está marcando la diferencia, pero a los ojos de Dios puede estar pavimentando las revelaciones que afectarán a las generaciones. En este video verá que el secreto no quiere ser utilizado, sino mantenerse fiel, porque el impacto siempre es una consecuencia de la fidelidad. Imagine a un agente de esclavitud recientemente liberada, un testigo de los milagros sobrenaturales, y sin embargo, en un momento de impaciencia, se convierte en idolatría. Este es el escenario que Moisés encuentra al descender de la colina después de días de intensa comunión con Dios. La gente había construido un ternero dorado, un símbolo de infidelidad y desviación. Divine Wrath surgió con justicia, y Dios anunció que destruiría esa nación. Fue en este momento crítico que la intercesión de un hombre cambió el curso de la historia. Moisés, incluso decepcionado con la gente, no se escondió ni omitió. Por el contrario, se colocó entre Dios y los israelitas. Lloró por misericordia, apeló al pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Esta oración no fue solo una solicitud, fue una batalla espiritual. Moisés no estaba rezando por bendiciones personales, sino por vidas, por un destino colectivo. Fue a la guerra con palabras, lágrimas, con coraje, y Dios, conmovido por esta intercesión, decidió perdonar a la nación. La historia de Moisés revela la profundidad y seriedad del papel del intercesor. Es quien, incluso sin culpa, lleva el dolor del otro ante Dios. Es quien decide amar más allá del error, creer más allá del caos y llorar incluso cuando todo parece perdido. Interceder es un acto de amor, pero también de poder. Dios escucha la voz de aquellos que están dispuestos a sacrificarse en oración por los demás. Y cuando esta voz se eleva con sinceridad, el cielo responde con compasión. En este video comprenderá que la intercesión es más que una oración ocasional. Es un llamado para incumplirse por aquellos que no tienen fuerza, para aquellos que están al borde de la destrucción. Y más que eso, es una herramienta que puede revertir los juicios, redirigir historias y cambiar completamente el destino de una generación. Moisés demostró eso, y ahora es su turno de descubrir cómo puede estar este mismo poder en sus manos. Cuando Dios le reveló a Abraham su intención de destruir a Sodoma y Gomorra, no lo hizo por nada. Dios sabía con quién estaba hablando. Abraham era su amigo, un hombre de fe, pero también un posible intercesor. Y fue en este diálogo tenso y sagrado que vemos uno de los momentos más audaces de la Biblia. Un hombre discutiendo con Dios, tratando de salvar una ciudad sumida en el pecado. Lo que parecía imposible se convirtió en un ejemplo eterno de compasión, coraje y poder para interceder. Abraham no solo rezó, negoció con Dios. Comenzó preguntando si el Señor ahorraría a la ciudad por 50 justo, y así cayó, con audacia y respeto, hasta alcanzar el número 10. Con cada nuevo número estaba exponiendo su corazón. Sabía que Sodoma estaba dañado, pero también sabía que Dios era justo y misericordioso. Y confiando en este carácter divino, insistió. Esta insistencia no era rebelión, sino fe en la acción. Él creía que una sola oración podría cambiar el destino de cientos. Aunque la ciudad fue destruida, la intercesión de Abraham no fue en vano. Lot, su sobrino, fue salvado
con su familia. Dios respondió al grito de los justos, incluso en medio del juicio. Esto muestra que incluso cuando el resultado no es exactamente como esperamos, la oración intercesora genera salvación, protección y misericordia en medio de la tragedia. Abraham no vio a todos los Sodomas salvado, pero vio el fruto de su oración que más amaba, y eso fue suficiente. Este episodio nos enseña que intercede requiere coraje, requiere fe en un Dios que escucha, pero también sabiduría para entender que su justicia es perfecta. En este video, te sumergirás en la historia de un hombre que no aceptó el silencio frente al dolor de los demás. Y encontrará que cuando nos conocemos en la violación, nos convertimos en puentes entre el cielo y la tierra, instrumentos vivos de compasión divina. Si había alguien que no necesitaba rezar, al menos con los ojos humanos, ese era Jesús, Hijo de Dios, lleno de autoridad, perfecto en santidad. Y sin embargo, constantemente se retiró a lugares solitarios y silenciosos donde podía rezar. Esta elección revela algo profundo. La oración no es solo una herramienta para preguntar, sino el corazón de una relación con el Padre. Jesús no rezó por necesidad, sino por conexión. Y esta conexión fue su mayor fuente de fuerza, discernimiento y dirección. Los momentos más decisivos de su ministerio fueron precedidos por la oración. Antes de elegir a los 12 discípulos, Jesús pasó toda la noche hablando con su Padre. Antes de su crucifixión, rezó intensamente en Getsémane, sudando gotas de sangre, llorando por la fuerza para cumplir con el propósito. La oración por él era como oxígeno, indispensable. Esto nos enseña que si incluso Cristo mismo necesitaba buscar al Padre en secreto, cuanto más estamos rodeados de distracciones, dudas y debilidades, no deberíamos hacer lo mismo. Jesús rezó, porque sabía que ninguna misión se desconectaba de la fuente. Tu vida nos muestra que rezar no es solo hablar con Dios, sino alinear tu corazón al cielo. Cuando rezamos, hacemos espacio para que la voluntad de Dios se manifieste, no solo en nuestras vidas, sino a través de ellas. Y en este video comprenderá por qué la oración es la brújula que guía nuestros pasos y nos mantiene firmes frente a las mayores tormentas. Después de todo, si incluso el Salvador rezó, ¿qué nos impide? En una parábola directa y provocativa, Jesús nos presenta a una viuda que no estaba en silencio. Día tras día llamó a la puerta de un juez injusto, gritando por justicia. Incluso ignorado, ella insistió. Incluso rechazada, ella regresó. Y al final, ganó. No porque sea poderoso, sino por no rendirse. Esta historia, grabada en Lucas 18, no se trata de terquedad humana, sino de una fe inquebrantable. Jesús le dijo con un objetivo: enseñar que siempre debemos rezar y nunca desmayarnos. La persistencia de esa mujer representa la fuerza de la oración continua. No siempre veremos respuestas inmediatas. A veces la espera es larga, agotadora, dolorosa. Pero es en este proceso que la fe es refinada. Ese carácter está formado y esa confianza en Dios se profundiza. La viuda no sabía cuándo asistiría a su causa, pero sabía a quién insistir. Y esa es la esencia de la fe. Sigue golpeando, incluso sin saberlo cuando se abrirá la puerta. En este video comprenderá que renunciar a rezar es dejar de creer, y que cada oración hecha con fe, incluso silenciosa, se está registrando en el cielo. El juez de la parábola fue injusto, pero Dios es justo, misericordioso y atento. Si incluso un juez apenas ha respondido al grito persistente, cuanto más el Dios del amor responderá a sus hijos. La oración perseverante no es el ruido, es resistencia. Es la semilla la que insiste en brotar incluso debajo del concreto. Hay algo poderoso cuando 2 o más personas se unen con el mismo propósito ante Dios. Jesús mismo declaró:
Si dos de ustedes estuvieron de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que le preguntes, mi Padre lo hará en el cielo. Mateo 18:19. Esta no es una metáfora hermosa, es una promesa celestial. Cuando hay un acuerdo espiritual, el cielo se dobla, la atmósfera cambia y lo imposible se vuelve accesible. La oración en la unidad es como un eco que resuena con intensidad amplificada en los cielos. Orar solo es poderoso, pero rezar de acuerdo es multiplicador. Es como reunir varias chispas y producir una llama capaz de quemar el mundo espiritual. Esto no solo significa estar en el mismo lugar rezando, sino estar en sintonía con la fe, la intención y el espíritu. Cuando dos voces se convierten en una antes que Dios, el impacto es explosivo. El libro de los Actos nos muestra esto claramente. Los discípulos, reunidos en oración después del arresto de Pedro y John, lloraron con tanta fe y unidad que el lugar donde estaban literalmente temblados, y todos estaban llenos del Espíritu Santo. Esta demostración de poder revela que la oración colectiva, hecha con fe y propósito, tiene el poder de activar los milagros que solo nunca lograríamos. La unidad es el entorno donde el Espíritu Santo opera con libertad. Cuando rezamos juntos, también nos fortalecemos. Es difícil mantener la fe en el camino en las luchas de la vida, pero cuando estamos rodeados de otros que rezan con nosotros, nuestra esperanza se renueva, nuestro estado de ánimo se restaura y la presencia de Dios se vuelve aún más tangible. En este video encontrará que el acuerdo espiritual no es solo una estrategia, es una clave maestra. Comprender cómo rezar con los demás puede romper las barreras espirituales, traer curación, liberación y dirección. Se le desafiará a formar alianzas de fe. Su familia, su comunidad, su iglesia pueden convertirse en verdaderas trincheras de oración. Y cuando esto sucede, los cielos se abren y Dios se manifiesta con gloria y poder. La fe que impresiona no es la que nace de lo que ven los ojos, sino de lo que el corazón cree, incluso sin evidencia visible. En Mateo 8 encontramos un centurión romano que se acercó a Jesús con una solicitud urgente, la curación de su siervo. Pero lo más extraordinario no era la solicitud en sí, fue la forma en que lo creía. El centurión dijo: «Una palabra tuya es suficiente y mi sirviente será sanado». No pidió un toque, una presencia física o un ritual. Él confió en el poder de la palabra de Jesús, y esta fe hizo que el cielo se detuviera. Jesús estaba asombrado. Y esto se registra en la Biblia como una de las pocas veces que el Hijo de Dios mismo se maravilló. Esta fe que no necesita ver es la fe que mueve las montañas. Es la fe la que dice: sé que sucederá cuando todo lo que te rodea grita lo contrario. Es un tipo de confianza que desafía la lógica, rompe las barreras de la duda y atrae el favor de Dios. La oración hecha con este tipo de fe no solo toca el corazón divino, sino que activa milagros instantáneos. Jesús declaró que ni siquiera en Israel había encontrado tal fe. Y esto, proveniente de un romano, un extranjero, muestra que la verdadera fe va más allá de las fronteras, las tradiciones y la religiosidad. En este video comprenderá que la fe no necesita un escenario perfecto, solo necesita una certeza dentro de usted. No tienes que esperar a que crea algo sobrenatural. Solo necesitas declarar con convicción que el mismo Jesús que sanó con una palabra todavía está vivo, escuchando oraciones y actuando con el mismo poder. Y tal vez, como el centurión, su fe hoy sorprende al cielo. Muchos rezan esperando respuestas inmediatas, pero olviden que hay oraciones que hacen eco más allá del tiempo. Hoy se dicen palabras que están dando forma al futuro de sus hijos, nietos e incluso a aquellos que aún no han nacido. En 2 Timothy 1:5,
Pablo menciona la fe de Timothy como un legado heredado de su abuela Loide y su madre Eunice. Estas mujeres plantaron semillas espirituales que florecieron en la próxima generación. Sus oraciones no solo fueron escuchadas, se convirtieron en fundamentos eternos. Cada vez que ore por su familia, sus descendientes o una generación futura, está allanando un camino espiritual que puede durar siglos. Dios es un Dios de los convenios y Él honra las promesas hechas en el secreto. Muchas de las bendiciones que vives hoy son el resultado de las oraciones de los que vinieron ante ti. Y de la misma manera, sus palabras de hoy pueden abrir puertas que sus hijos ni siquiera sabrán que estaban cerrados. La oración es invisible, pero su legado es palpable, concreto, eterno. En este video comprenderá que no hay una oración perdida, especialmente cuando se hace con amor por generaciones. Cuando reza por protección, salvación y propósito para sus hijos, incluso cuando todavía son niños o no nacen, está construyendo un escudo espiritual que lo acompañará durante toda la vida. Su legado no comienza con bienes materiales, sino con rodillas dobladas y lágrimas derramadas. Sus oraciones son una herencia que no puede borrar el tiempo.